¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las 8 principales diferencias que existen entre la educación privada y la educación pública en España, de manos de un ex profesor de la Universidad del País Vasco, que, si mal no recuerdo, creo que también es doctora en ciencia en las actividades físicas y el deporte. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Luzu. Gracias al canal de Luzu Gamboa. Y este es el ex profesor del cual le estaba hablando hace prácticamente unos segundos. Ya su canal cuenta con más de 64.400 suscriptores y 201 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos la información del mismo, lo único que nos podrá decir él aquí es que es doctor en ciencia de la actividad física y el deporte. Bueno, más o menos anduve por ahí cuando lo presenté en la intro. Dice que es ex profesor de la Universidad del País Vasco. Y cuando revisamos todos sus contenidos, nos podemos percatar de que todos están relacionados con la enseñanza y habilidades de estudio, por así decirlo. Ejemplo, su último video, o el penúltimo video grabado hace un año, dice 6 trucos para dormir cuando no puedes, por supuesto, dormir, salve la redundancia. Si seguimos bajando, podemos ver videos de cómo, por qué me gusta ser profesor y quiero que tú también lo seas. O sea, en este video vamos a estar observando motivaciones que él te da para que tú te hagas profesional en esa rama de la educación. Si seguimos bajando, podemos ver videos sobre todo lo que sé sobre estudiar está en este video. Aquí vamos a poder encontrar todos los trucos que él se sabe para las personas que necesitan estudiar algo. Este video está más relacionado con la actividad física, porque en este video habla, un video que tiene 2.600 visitas y fue grabado hace más de un año, y dice la ciencia básica del entrenamiento en 15 minutos. Me imagino que como aquí se está mostrando un músculo, él estará comentando y diciendo cuál es el proceso que tiene el cuerpo humano cuando alguien empieza a hacer ejercicios físicos para ponerse fitness. No sé si me hago entender. Bueno, si te interesa algunos de sus contenidos, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y por supuesto que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Josu Gamboa, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ex profesor de la Universidad del País Vasco. Bueno, ya que él se está presentando, yo también me voy a presentar para todo aquel que se esté incorporando a ver este video. Yo soy David Ortiz Ferrán, soy licenciado únicamente todavía, soy profesor de idiomas en una escuela primaria y sigo siendo profesor, o sea, no soy ex profesor. Hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre la educación privada contra la educación pública. ¿Por qué me he animado a hacer este vídeo? Pues porque yo he sido profesor tanto de colegios concertados, así como de la educación pública en colegios públicos. Y por eso que déjeme decirle que hace como 4 o 5 días hice una video reacción de las diferencias que existían entre las universidades privadas y públicas, pero visto desde el punto de vista de los estudiantes. ¿Qué creía un estudiante de una universidad pública de lo que está en una universidad privada? Y viceversa. Y esto es un video que estaba súper interesante. quiero traeros... Bueno, estaba no, está, porque no se ha eliminado. Este análisis sobre las diferencias entre un tipo de educación y el otro tipo de educación, y al final del vídeo os daré mi opinión sobre qué es lo que podéis elegir dependiendo de vuestras necesidades y las necesidades de vuestros hijos o vuestras hijas. Decirle con respecto a este tema, no sé si lo saben, si han visto el video anterior, pero en el video anterior también lo decía, aquí en Cuba no existen la educación privada y pública. O sea, no existen estas dos tipos de educación. Aquí todo es público.
quizás sí exista algunas que sea privada, pero no es para los cubanos, más bien es para los extranjeros, hijos de embajadores, de personas, de figuras importantes, o sea, que son escuelas exclusivas para ellos, que no los cubanos no accederían a ellas. Todos nosotros, o sea, como ciudadanos cubanos, tendríamos que ir a colegios públicos. En primer lugar, quiero hablar sobre el currículum académico. Debemos recordar que el currículum académico lo establece la ley. En este caso, yo en el País Vasco, lo establece Heziberri 2020, el gobierno vasco. Por lo tanto, el currículum que se va a trabajar tanto en la escuela privada como en la escuela pública va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el enfoque que se le da a ese currículum o el tratamiento, qué herramientas se utilizan para trabajar ese currículum. Pero en sí, los colegios, tanto privados como públicos, se adhieren al currículum que nos impone en este caso el Estado, donde aparece detallado en cada etapa educativa qué es lo que los centros tanto públicos como privados tienen que impartir. Ajá, de momento pensé, fíjate, de momento estaba pensando que la educación la dirigía como tal la comunidad autónoma, que ella diría ahí, no, a los muchachos, a los estudiantes se le va a dar tal cosa y más cual cosa, pero esto no se le va a dar. Y entonces, de momento pensé, entonces, los que están en el País Bajo, en esta comunidad autónoma, no reciben lo mismo que están en Cataluña o en la Comunidad de Madrid o en la de Andalucía, porque cada comunidad autónoma tiene su propio sistema educativo. Pero no, ya él acaba de decir aquí que también ellas, o sea, estas comunidades autónomas se rigen por lo que decide el Estado, o sea, quizás el Ministerio de Educación en España. O sea que el Ministerio de Educación en España dice, se va a dar todo esto, lo reparte entre todas las comunidades autónomas y ellas ven la manera de, o reparten o distribuyen cómo se va a repartir ahí todo este contenido. Lo que cambiaría sería la forma de impartirlo y las herramientas utilizadas para ello. Y a esto le llamamos las metodologías que utilizan dichos centros. Esas metodologías pueden cambiar drásticamente entre diferentes centros e incluso dentro de los centros que son de carácter concertado o privado y de carácter público, porque al final la metodología que se utiliza no tiene nada que ver muchas veces con el centro, tiene más que ver con el profesorado. Pero sí que es cierto que en muchos centros privados o concertados los profesores y las materias están obligados a trabajar con una metodología específica. No suele ser siempre, pero hay colegios concertados, colegios privados, que lo que hacen es trabajan una línea metodológica y se adhieren a ella. Y por otro lado, en la pública también suele pasar este tipo de cosas, pero se queda más en manos del docente el llevar a cabo diferentes metodologías. Recordaros que Voy entendiendo. O sea que en la educación pública en España, el profesor es el que va trazando a lo largo del curso con lo que le dan a ellos, con la dosificación, ejemplo, que tiene que dar en este curso al estudiante. El profesor es el que va viendo qué manera le va a ir entrando a los estudiantes para que aprendan este contenido. Y en la privada no suele ocurrir esto. Ya en la privada el profesor le dicen, tienes que dar esto, tienes que dar más cual cosa, y es así. O sea, el profesor tiene menos salidas de cómo hacerle llegar ese contenido a los estudiantes. Metodologías es la forma de enseñar el currículum, las diferentes herramientas que tiene el profesorado o que tiene el centro de enseñar dicho currículum. El siguiente punto sería la innovación y tiene mucho que ver con esas metodologías, con cómo trabajar esos contenidos, y aquí es donde normalmente creemos que hay una diferencia, pero realmente os voy a demostrar que no hay tanta diferencia, y es que muchas veces en la educación privada creemos que se está haciendo más innovación que en la educación pública. No suele ser así. En muchos casos la educación pública también está sometida a la innovación constante, igual que la educación privada, solo que está normalizada. Es decir, si estamos trabajando por proyectos, por ejemplo, también se puede trabajar, también en la privada van a trabajar por proyectos, pero ellos lo van a publicitar como que allí se trabaja por proyectos, mientras que en la escuela pública no hace falta publicitarlo porque está dentro del carácter de la escuela. A ver,
Esto me imagino también que en la privada lo publica como para llamar más la atención y captar mayor cantidad de estudiantes. Y entonces, como en la pública esto no sucede, porque no tienen esa necesidad, ejemplo, de captar estudiantes como para generar más ingresos, no sé si me hago entender, no lo publican. Entonces, por eso es que se tiende a creer que en las privadas, en la enseñanza privada, en España se hacen muchas innovaciones, se está innovando, se está haciendo este proyecto, porque es que lo publican. Y como la pública no lo hacen, dicen, no, no, la pública no está innovando. Pública en este caso. Pero no es que lo deja de hacer. Por lo tanto, en muchos casos la innovación depende de cómo nos la vendan. Sí que es cierto, de todas formas, que en muchos colegios privados, en muchos colegios concertados, se está haciendo innovación real. También tendríamos que ver qué innovación real se está haciendo y si se está llevando a cabo de verdad o simplemente es una estrategia de marketing de ese colegio, porque recordemos que la educación privada al fin y al cabo también es una institución, muchas veces son cooperativas, pero también son sociedades anónimas, por lo tanto no nos olvidemos que nos están vendiendo un producto donde los clientes son las familias y en muchos colegios eso queda muy claro, en otros no tanto, está como un poco más velado, pero no nos olvidemos que esa es la realidad. No es una realidad negativa ni es una realidad positiva, es la realidad y tenemos que tener en cuenta eso. Por lo tanto, ese colegio también va a tener estrategias de marketing. Por otro lado, el colegio público no tiene que venderse. Muchas de las metodologías, mucha de la innovación que se hace en la pública viene de las innovaciones que se quieren implementar. Que me imagino esto también que debe ocurrir en la salud y en algunos ámbitos donde hay una rama que es pública y otra que es privada. Me imagino que en todos los hospitales públicos enseguida están publicando una investigación, que están innovando en tal producto, que están desarrollando un nuevo medicamento. ¿Para qué? Para captar la atención de nuevos pacientes, nuevos clientes, para que se pague un seguro para ir a esa clínica. Un ejemplo, ¿no? Que esto en la salud pública también se hace, pero como no tiene esa necesidad de llamar la atención, se mantiene discreta y en silencio. En el aula a nivel estatal o a nivel territorial, pero siguen existiendo esas innovaciones, solo que no se les da tanta publicidad o no se centra la identidad de la escuela en torno a esa innovación, pero innovación existe en los dos sectores. Por otro lado, ya lo está diciendo él, que fue profesor de los dos tipos de enseñanza, de la pública y de la privada. En la innovación sí que es lo que sí que suele pasar, que hay centros privados que realizan una innovación que está más avanzada, es decir, esas metodologías innovadoras que están utilizando están por delante de la escuela pública. Por supuesto, ¿cómo no van a estar por delante si a lo mejor se nutre de la pública y al tener mayor dinero para poder hacer innovaciones, pueden avanzar más? A lo mejor en una pública no se puede avanzar mucho más rápido por quizás falta de recursos y de presupuesto, un ejemplo, ¿no? Pero como la privada lo tiene, porque los mismos estudiantes pagan por ella, por este tipo de enseñanza, ¿cómo no va a tener para seguir avanzando? Eso es algo lógico. Eso se puede dar en muchos casos. Son casos muy concretos donde se trabaja mediante una metodología muy concreta. Por ejemplo, puede ser que solamente se trabaje por proyectos, que no haya clases, sean todos proyectos. Entonces sí se está haciendo una innovación mucho más avanzada a lo que se está haciendo en la escuela pública. En siguiente punto, y hablando sobre el profesorado, digamos que el profesorado es el mismo tanto en la privada como en la pública. Lo que pasa es que en la privada se impone mucho más un estilo, unas metodologías. En la pública es un carácter más abierto y más flexible. Los profesores pueden innovar, pueden ser ellos mismos, pueden proponer sus cosas, pueden llevar adelante sus propias metodologías para llevar a cabo el currículum que ambas están trabajando. Y sin embargo, la escuela privada, los docentes de la escuela privada suelen estar más, no suelen tener tanto rango de movimiento porque se tienen que adherir a los valores de dicha escuela. No quiere decir tampoco que sea bueno o malo, simplemente que son diferentes. Y también voy a hablar sobre esto. Es en el video que reaccioné anterior de cuál es la diferencia que existe entre las universidades públicas y las universidades privadas. Los estudiantes decían de que los profesores de las privadas generalmente están vinculados con empresas. O sea que son empresarios que quieren quizás, ejemplo, ganar un dinero siendo profesor, pero al no ser profesores
de formación universitaria, le falta la metodología para llegar a los estudiantes, cosa que a veces no pasa en una universidad pública, que están los profesores también, pero sí son de formaciones, ejemplos pedagógicas, que sí saben cómo entrarle a los estudiantes. También esto depende de la preparación de cada uno y de cuántos años de experiencia tiene en este campo de la educación. O sea, no todo es ni gris ni blanco, ¿ok? También tenemos que reconocer que muchos de los profesores de la pública han pasado una oposición, queramos o no, eso es una realidad, se han tenido que enfrentar a un tribunal que les ha evaluado y les han evaluado diferentes cosas, como por ejemplo que al final han terminado eligiendo esos evaluadores y evaluadoras a las personas que son más innovadoras en sus propias asignaturas. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta y muchas veces se nos olvida. Miren, fíjate, esto no lo sabía, esto de la oposición sí había escuchado que se tenían que presentar todos los profesores, pero no me lo imaginaba que era así. O sea, yo presentarme frente a un tribunal. O sea, en otras palabras, si revalido mi título, un ejemplo, voy para allá, me tengo que presentar una oposición y presentarme frente a un tribunal que es el que me va a evaluar mis cualidades y mis habilidades como profesor, ejemplo, de idioma, y ellos son los que van a determinar si soy apto o no como para enseñar en sus colegios públicos o privados. Esto no sabía cómo era que funcionaba. Los profesores de la escuela privada son profesores que han sido contratados para su puesto de trabajo y que se adhieren a las directivas, a la normativa y a la directiva de dicho centro. Este punto creo que es muy importante también y es la atención a la diversidad. En los dos tipos de centro, tanto en la privada como en la pública, se hace atención a la diversidad, es decir, la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Sí que es cierto que que los centros de gestión privada o los centros concertados hacen hincapié en este tipo de atención a la diversidad y suelen tener un servicio de orientación un poquito mejor desarrollado que lo que puede estar en la pública. Sí que es cierto que no vamos a decir que no se hace caso a este tipo de alumnos o alumnas, pero sí que es cierto que hacen hincapié y es uno de los valores añadidos que tiene la escuela privada. Por otro lado, la escuela pública hace frente a todos estos desafíos. Teniendo un gran volumen de alumnos y alumnas también es un desafío para la escuela pública. Y también se hace mucho tratamiento de la diversidad y sí que es cierto que hay más diversidad en la escuela pública que en la escuela privada. La escuela pública se ajusta más a la realidad de nuestra sociedad, mientras que la escuela privada no se ajusta a la realidad de la sociedad en la que vivimos. Por supuesto, porque a las privadas, generalmente al tener los costos de matrículas tan altos, ¿quiénes van a ir ahí? Los estudiantes de padres que tienen fuentes de ingresos muy elevadas que le pueden dar esa oportunidad o ese deseo de los niños de estudiar ahí. Y como ahí generalmente no ocurren estas cosas de que hay mucha diversidad, la pública, yo me atrevería a decir que tiene más experiencia en este campo. Lo que sufre más porque al tener mayor cantidad de matrícula, hay veces que a estos tipos de estudiantes con discapacidades se le hace un poco difícil, vamos a decirlo de esta manera, tener un asistente que esté con ellos todo el tiempo al tener tan alta una matrícula. Tenemos en cuenta las extraescolares. A día de hoy, tanto la privada como la pública ofrecen extraescolares bastante comprensivas, es decir, que abarcan un género bastante amplio de actividades, desde deportivas hasta científicas o sociales. Sí que es cierto que en algunas instituciones privadas, en algunos colegios de educación privada o concertada, hacen hincapié en cosas que igual en la pública no se pueden encontrar, como puede ser robótica o, por ejemplo, se me ocurre la Liga Lego y esas cosas dirigidos hacia la robótica que puede que no encontremos todavía en la escuela pública. Sobre los valores, la escuela privada se centra en una serie de valores muy definidos, especialmente si son centros concertados religiosos, mientras que la escuela pública se centra más en los valores sociales de la sociedad actual y sobre cómo nuestra sociedad quiere verse reflejada, porque no nos olvidemos al final y al cabo que la escuela pública es un reflejo de nuestra sociedad. Toda esa diversidad, todos esos valores que queremos fomentar como sociedad son aplicados también en la escuela pública.
públicas. Si lo que estamos buscando es otra serie de valores, en este caso unos valores cristianos, tendríamos que ir a este tipo de centros, dado que están centrados en ese tipo de valores. Si hablamos sobre el trilingüismo, que es otro factor muy importante hoy en día, en ambas escuelas se trabaja el trilingüismo. Sí que es cierto que en la privada puede que estén un poquito más adelantados en ese sentido. En la pública se trabaja, pero sigue siendo opcional para los alumnos ¿Qué es esto de trilingüismo? ¿Tiene que ver con lenguaje? y los alumnas, y no todos los centros lo ofrecen. Por lo tanto, en la privada, en muchos casos, ese trilingüismo, en ese incluir el inglés, por lo menos en el País Vasco con euskera y castellano, lo que se hace es se incluye el inglés y... Yo imagino que en estas comunidades autónomas donde hay un lenguaje cooficial, o sea, de esta región, aquí, cuando estás estudiando, tú terminas siendo una persona trilingüe, porque tienes que hablar español porque es el idioma oficial de tu país. Tienes un idioma cooficial que generalmente es el que se habla en esa comunidad autónoma, en este caso el euskera. Y entonces, en un colegio también te ponen un tercer idioma, que es, dependiendo del colegio, el inglés, el francés, el alemán, el portugués, qué sé yo, o el que se le ocurra. O sea que ahí tú terminas saliendo, por aquí eres una persona casi políglota. Hacen asignaturas obligatorias, como por ejemplo yo, que daba educación física en inglés en diferentes institutos, y también, por otro lado, en la escuela pública pasa lo mismo, pero no es obligatorio, es decir, es optativo al principio del ciclo del primero de la ESO. Las familias deben decidir si quieren optar por la vía trilingüe o por la vía normal. Si tuviera que hacer un resumen, si tuviera que hacer una lección personal, si tuviera que aconsejaros, os diría simplemente dos factores. En la pública lo que vamos a encontrar es una diversidad de aula, una realidad, una sociedad. Vamos a encontrar lo que nos encontraríamos en la calle, lo que se van a encontrar nuestros hijos y nuestras hijas cuando vayan a la universidad y cuando salgan a trabajar. Se van a tener que ganar todas sus notas, se van a tener que ganar todo su esfuerzo, van a ser independientes. Y por otro lado, en la educación privada lo que va a primar va a ser muchas veces la innovación. Es decir, ahí podemos elegir perfectamente. Si lo que estamos buscando es un estilo muy concreto de aprendizaje, un estilo muy concreto de metodologías, entonces sí que optamos. O sea que en la educación privada, y más en la universidad, lo que se trata es sacar profesionales de ciencias que innoven, ingenieros, que en la pública lo que tratan es hacer, vamos a ser licenciados, técnicos en tal cosa, pero lo que no quita que pueden existir genios en las públicas, que en las privadas no le existan nunca. Por la educación privada, dado que la educación pública puede no ofertar eso, por lo tanto sí que me iría por esa línea, sin olvidarnos de que existe un sesgo entre lo público y lo privado, y en este caso lo privado no es un reflejo de nuestra sociedad, tienen un sesgo donde solamente unas pocas personas asisten a ese tipo de centros, mientras por otro lado en la pública tenemos una realidad de aula de lo que pasa realmente en la sociedad. Esto no quiere decir ni que una sea buena ni que la otra sea buena, porque las dos tienen sus funciones, las dos son buenas en realidad. Tenemos un buen sistema educativo, solo que cubren necesidades diferentes del alumnado y de las familias. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, escribirme y intentaré responderos con mis experiencias como docente tanto en la privada como en la pública. Y nada más, suscribiros, un saludo, nos vemos. Bueno, este video estuvo muy interesante, aunque sé que muchas personas no llegaron hasta esta parte del video, porque te da las diferencias reales que existen entre estos dos tipos de educación, la privada y sobre todo la pública. Yo haría énfasis también en la etapa de la universidad, que a pesar de que dice que estos tipos de enseñanzas, públicas como privadas, responden a una necesidad quizás del estudiantado, ¿no? Sí se ve reflejado cuando tú te gradúas en qué puedes ejercer o no. Porque supongamos que haya un licenciado, ejemplo, en idiomas que salió de una escuela privada
y haya un licenciado en idiomas también, del mismo idioma, de la pública. Y ambos se presentan a un centro de trabajo, es decir, un colegio, una universidad, para trabajar. Y cuando le miran el currículo, sin ni siquiera quizás saber quién es mejor haciéndole un examen para irse con el mejor trabajador, mira el currículo y dice, no, esta viene de una privada. Y lo cogen a él antes de la pública. Me imagino que esto es lo que debe de pasar. A lo mejor si se presenta un examen, el de la pública demuestra que fue mucho mejor estudiante que el que estudió en la privada y a lo mejor lo cogen a él. Pero yo en el video anterior siempre escuchaba a todos los estudiantes que se quejaban de eso, de que al finalizar los estudios universitarios, ellos pasaban más trabajo en encontrar un centro de trabajo donde trabajar que los que salían de una universidad privada. Cosas que pasan en la realidad. ¿Por qué? No sé. Pero no quita de que las universidades públicas sean buenas. Lo que pasa es como él dice, las privadas van en el área a la innovación, al desarrollo y siempre están un poco más adelantadas que las públicas debido a que en el fondo, aunque no lo digan, se alimentan de los conocimientos de la pública y al tener más presupuesto pueden investigar más e innovar más. No sé si me entendieron, pero bueno, en fin. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido estas diferencias que existen entre estos dos tipos de educación en España. Y por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Realizar estas 4 simples acciones es completamente gratis y no te va a costar nada. Aprovecha que es free, es gratis. Y por supuesto, piensa que cuando lo estás haciendo un acto de caridad conmigo. En fin, si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.